¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que nunca imaginaste que te traicionaría de la forma más calculada posible? Yo creí que mi matrimonio era sólido, que después de 17 años juntos conocía a mi esposa mejor que nadie. Pero el día que ella cambió todas sus contraseñas, pensando que había cubierto perfectamente sus huellas, olvidó un detalle crucial. Yo pago el plan telefónico de toda la familia. Y ese pequeño descuido lo cambió absolutamente todo. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. Mi nombre no importa. Lo que importa es que durante 17 años construí lo que pensé que era un matrimonio sólido. Vivimos en Querétaro, una ciudad tranquila, donde levanté mi negocio de materiales de construcción desde cero. Mi esposa se dedicaba a administrar una boutique de ropa en el centro, un local que yo le ayudé a establecer hace 5 años cuando decidió emprender. Teníamos 2 hijos, un chavo de 15 y una niña de 12. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Las cosas comenzaron a cambiar hace aproximadamente 8 meses. Al principio fueron detalles tan sutiles que los justifiqué fácilmente. Ella empezó a pasar más tiempo en su teléfono, pero pensé que era por el negocio, las redes sociales de la boutique, las clientas. Comenzó a ir al gimnasio 4 veces por semana, algo que aplaudí porque siempre le había dicho que necesitábamos cuidar nuestra salud. Cambió su estilo de vestir, ropa más ajustada, más moderna. Me dijo que era importante lucir bien para su boutique, que era parte de la imagen del negocio. Todo tenía una explicación razonable. Pero luego vinieron los cambios más evidentes. Las noches en que llegaba tarde, siempre con la excusa de inventario o problemas con proveedores. Los fines de semana en que de repente tenía que atender emergencias en la tienda. La frialdad en la cama, esa distancia que se instaló entre nosotros como un muro invisible. Cuando intentaba acercarme, siempre estaba cansada, estresada, con dolor de cabeza. Nuestra intimidad se evaporó en cuestión de meses. Una noche, hace 3 meses, intenté usar su teléfono para buscar un número que me había enviado por mensaje. Siempre habíamos tenido acceso a los dispositivos del otro. Era algo natural en nuestra relación. Pero cuando tomé su celular, me pidió contraseña. Ella nunca había puesto contraseña antes. ¿Desde cuándo tienes clave en tu teléfono?, le pregunté, tratando de sonar casual. Y es que en la boutique una clienta me comentó que es más seguro, por si te lo roban o lo pierdes, respondió sin levantar la vista de su laptop. Es solo por precaución. Tenía sentido. O eso quise creer. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los siguientes meses fueron una tortura silenciosa. Empecé a notar más cosas. Llamadas que contestaba en otra habitación, mensajes que revisaba en el baño. Una vez llegó con un aroma diferente, un perfume que no era el suyo. Cuando le pregunté, me dijo que una clienta había derramado su perfume en la boutique y el olor se le había impregnado. Siempre una explicación, siempre una justificación. Intenté hablar con ella varias veces. Le pregunté directamente si algo andaba mal, si había alguien más. Cada vez me miraba con esos ojos que alguna vez me enamoraron y me decía que estaba siendo paranoico, que el estrés del negocio me estaba afectando, que ella jamás me haría algo así. Me hacía sentir culpable por desconfiar, como si yo fuera el problema. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Déjanos en los comentarios si alguna vez has sentido esa intuición de que algo no estaba bien. Hace 2 semanas, todo explotó de la manera más inesperada. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina revisando facturas cuando me llegó una notificación de la compañía telefónica.
Era el estado de cuenta mensual del plan familiar. Tenemos 4 líneas, la mía, la de ella y las de nuestros 2 hijos. Siempre he sido yo quien paga ese plan. Está a mi nombre, vinculado a mi cuenta bancaria. Abrí el documento por rutina, solo para verificar que todo estuviera en orden, pero algo me llamó la atención inmediatamente. El consumo de datos de la línea de mi esposa había aumentado exponencialmente. Normalmente usaba unos 3 o 4 gigabytes al mes. Este mes había consumido casi 20 gigas, pero lo que realmente me heló la sangre fue otra cosa. Había una sección en el reporte que mostraba un resumen de actividad. Como titular del plan, tenía acceso a cierta información básica de todas las líneas, y ahí estaba, en letras claras. Su línea había tenido un promedio de 350 llamadas y más de 2.000 mensajes en el último mes. 350 llamadas. Revisé los meses anteriores. El promedio había sido de unas 100 llamadas mensuales. ¿Qué había cambiado? El reporte no mostraba números específicos ni contenido de mensajes. Eso sería invasión de privacidad y las compañías no lo permiten. Pero mostraba patrones, horas de mayor actividad, duración promedio de llamadas, uso de aplicaciones de mensajería. Y había algo más, algo que me dejó sin aire. Había instalado una aplicación de mensajería encriptada hacía exactamente 8 meses, justo cuando todo comenzó a cambiar. Me quedé mirando esa pantalla durante lo que me parecieron horas. Las piezas empezaban a encajar. El cambio de contraseña, el teléfono pegado a su mano día y noche, las llamadas en privado, las salidas frecuentes. Todo cobraba sentido ahora, pero necesitaba estar seguro antes de confrontarla. Esa noche llegó a casa pasadas las 10. Los niños ya estaban dormidos. Yo estaba en la sala esperándola, con mi laptop abierta mostrando el estado de cuenta. «Llegas tarde», le dije cuando entró. «Ya sabes cómo es fin de mes, amor. Tenía que cuadrar los números de la boutique», respondió, dejando su bolsa en el sofá. «Siéntate, necesitamos hablar». Algo en mi tono debe haberla alertado porque su expresión cambió. Se tensó visiblemente. «¿Qué pasa?», preguntó, pero no se sentó. «Recibí el estado de cuenta del teléfono hoy», dije, girando la pantalla hacia ella. 350 llamadas en un mes, más de 2.000 mensajes, un consumo de datos que se triplicó. «¿Me vas a decir que todo eso es por la boutique?». Vi cómo el color se le iba del rostro. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Sí, ha sido un mes muy movido. Muchas clientas, proveedores». «No me mientas más», la interrumpí, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Te he dado oportunidades de ser honesta conmigo. Te he preguntado directamente si algo estaba pasando, y cada vez me has hecho sentir loco por desconfiar. Pero aquí está la evidencia. Los números no mienten». «Estás exagerando. Estás viendo cosas donde no las hay. ¿Entonces me vas a dejar revisar tu teléfono ahora mismo?», pregunté, poniéndome de pie. «Si no hay nada que ocultar, déjame verlo». El silencio que siguió lo dijo todo. Se abrazó a sí misma, protectora, y negó con la cabeza. «No voy a dejar que invadas mi privacidad solo porque estás paranoico». «¿Privacidad?». Solté una risa amarga. «Llevamos 17 años juntos, tenemos 2 hijos. Yo pago tu teléfono, pagué tu boutique, he pagado esta vida que compartimos, y ahora me hablas de privacidad». «Eso es exactamente el problema», explotó ella de repente. «Siempre es yo pago esto, yo pago aquello. Me asfixias con tu control, con tus preguntas, con tu necesidad de saber todo lo que hago. Me quedé helado. En todos nuestros años juntos nunca me había hablado así. ¿Control? ¿Te asfixio? ¿Eso es lo que piensas de mí? Necesito mi espacio, necesito tener algo que sea solo mío».
gritó, y vi lágrimas en sus ojos, pero ya no sabía si eran reales o parte de su actuación. ¿Quién es?, pregunté directamente. ¿Quién es el que te llama 300 veces al mes? No hay nadie. No me mientas. No te estoy mintiendo. Pero lo estaba. Lo supe con cada fibra de mi ser. La conocía, o al menos pensé que la conocía. Y estaba mintiendo. Esa noche ella durmió en el cuarto de visitas. Yo no dormí nada. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos meses, sintiendo cómo 17 años de mi vida se desmoronaban. Al día siguiente, ella se levantó temprano y se fue a la boutique sin decir palabra. Yo me tomé el día libre y llamé a mi hermano mayor, el único en quien podía confiar. «Hermano, necesito un favor», le dije cuando nos vimos en una cafetería cerca de mi negocio. «Necesito que vayas a la boutique de ella, como si fueras un cliente normal. Observa, fíjate si hay alguien que no debería estar ahí, cualquier cosa extraña». Mi hermano no hizo preguntas. Conocía la situación. Había notado los cambios en ella en las últimas reuniones familiares. Esa tarde fue a la boutique. Me llamó 2 horas después. «Tienes que venir al café donde estamos siempre, ya», me dijo, y colgó. El trayecto hasta allá fue eterno. Cuando llegué, mi hermano estaba en una mesa del fondo, con expresión seria. «Cuéntame», le pedí, sentándome frente a él. «Hay un tipo», comenzó. «Llegó como 20 minutos después que yo, no es empleado, eso es seguro, pero la forma en que se comportaban... Hermano, no es solo un cliente, la forma en que la miraba, cómo ella se reía con él, cómo se rozaban al pasar los catálogos, y cuando pensaron que nadie los veía, él le tocó la mano. Fue breve, pero lo vi. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo es?» «Más joven que tú, 30 y tantos, tal vez. Traía ropa cara, reloj llamativo, cabello engomado, ese estilo mamón. Se comportaba como si fuera dueño del lugar. ¿Pudiste escuchar algo? Hablaban de verse después, algo sobre el mismo lugar de siempre. Ahí estaba, la confirmación que necesitaba y que al mismo tiempo hubiera dado lo que fuera por no tener. Déjanos en los comentarios, ¿qué harías tú en esta situación? A veces compartir estas experiencias nos ayuda a procesar lo que sentimos. Durante los siguientes días me convertí en alguien que nunca pensé que sería. Empecé a seguirla. No me enorgullece, pero necesitaba saber la verdad completa. Ese viernes, cuando dijo que tenía que quedarse tarde en la boutique para recibir un envío, me estacioné a 2 cuadras de su local y esperé. A las 8 de la noche, las luces de la boutique se apagaron. Ella salió, pero no sola. El tipo que mi hermano había descrito iba con ella. Caminaron hasta la esquina, donde él había estacionado una camioneta BMW negra y reluciente. Antes de subir, él la tomó de la cintura y la besó. No fue un beso casual ni amistoso. Fue el tipo de beso que ella ya no me daba desde hacía meses. Sentí que el mundo se detenía. Una cosa es sospechar, intuir, temer. Otra muy distinta es ver con tus propios ojos cómo la persona que duerme en tu cama, la madre de tus hijos, se entrega a otro hombre en plena calle, sin un ápice de vergüenza o remordimiento. Lo seguí. Sé que suena enfermizo, pero ya estaba demasiado involucrado para detenerme. Fueron a un hotel en la zona de El Campanario, uno de esos lugares discretos donde la gente va cuando no quiere ser vista. Se estacionaron y entraron juntos. No salieron hasta pasadas las 11 de la noche. Cuando llegué a casa esa noche, ella aún no había regresado. Llegó cerca de la medianoche, con el cabello húmedo y olor a shampoo de hotel. Me dijo que el envío se había retrasado y luego había ido a cenar con una amiga. Otra mentira que se sumaba a la montaña de mentiras que había construido. «¿Cómo está Fernanda?»,
Le pregunté, nombrando a su mejor amiga. Fernanda, bien, supongo. ¿Por qué? Dijiste que cenaste con una amiga. Pensé que era ella. Vi el pánico cruzar su rostro por una fracción de segundo. Ah, no. Fue con Mónica de la boutique de la plaza. Ya veo, dije, y me di la vuelta para subir a la habitación. El fin de semana fue insoportable. Ella actuaba como si nada pasara, atendiendo a los niños, preparando comida, viendo televisión en la sala. Yo apenas podía mirarla sin sentir una mezcla de ira y dolor. El lunes temprano hice 3 cosas importantes. Primero, fui con un abogado especializado en derecho familiar. Le expliqué la situación. Me explicó el proceso de divorcio, los tiempos, la división de bienes, la custodia de los hijos. Me recomendó empezar a reunir pruebas documentales. Segundo, fui a la compañía telefónica. Expliqué que necesitaba detalles específicos de una de las líneas de mi plan familiar, porque sospechaba de un fraude. No era exactamente cierto, pero funcionó. Como titular de la cuenta, tenía derecho a solicitar información más detallada. Me dieron un reporte que mostraba los números más frecuentes de contacto de su línea, aunque no el contenido de los mensajes. Había un número que aparecía constantemente. Llamadas diarias, múltiples veces al día, desde hacía exactamente 8 meses. Tercero, contraté a un investigador privado. Sí, como en las películas, aunque mucho menos glamoroso. Era un tipo serio, profesional, exmilitar, que ahora se dedicaba a casos de infidelidad. Le di toda la información que tenía, el número telefónico del tipo, la descripción de su camioneta, los patrones de comportamiento de mi esposa. Me dijo que en una semana tendría un reporte completo. Durante esa semana intenté actuar normal. Era como vivir en una obra de teatro absurda, donde todos fingíamos que todo estaba bien. Ella seguía con sus salidas, sus llamadas secretas, sus mensajes protegidos por contraseñas. Yo seguía trabajando, atendiendo a mis hijos, durmiendo en la misma casa, pero en habitaciones separadas. El investigador cumplió su palabra. Una semana después, me entregó un sobre manila grueso. Dentro había fotos, muchas fotos. Ella y él entrando al hotel. Ella y él en la cafetería de una plaza comercial, tomados de la mano. Ella y él besándose en el estacionamiento de la boutique. Fechas, horas, lugares, todo documentado meticulosamente. Pero lo que más me impactó fue la información sobre él. Se llamaba Iván. Tenía 32 años, 11 menos que yo. Era vendedor de autos de lujo. De ahí la camioneta ostentosa y la ropa cara. Casado, con una esposa y un hijo de 4 años. El muy miserable estaba engañando a su propia familia mientras destruía la mía. El investigador también había obtenido información financiera que me dejó helado. Revisando los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito compartidas, había encontrado cargos en restaurantes caros, hoteles, tiendas de ropa masculina. Ella había estado usando nuestro dinero, el dinero que yo ganaba, para comprarle regalos a su amante. El coraje que sentí en ese momento es indescribible. Esa noche la esperé en la sala. Cuando llegó, cerca de las 10, como se había vuelto su costumbre, puse el sobre en la mesa de centro. «Siéntate», le ordené. «Estoy cansada. Mañana...» «Dije que te sientes». El tono de mi voz no admitía discusión. Se sentó en el sofá, mirándome con una mezcla de miedo y desafío. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el sobre sin tocarlo. «Ábrelo». Con manos temblorosas tomó el sobre y sacó las fotografías. Vi cómo su rostro pasaba del blanco al rojo, de la sorpresa al pánico. Las fotos se le cayeron de las manos, esparciéndose por el sofá y el suelo. Esto es... «Me espiaste», susurró. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que te espiara?» Mi voz era peligrosamente calmada.
no que me engañaste, no que destruiste nuestra familia, no que usaste nuestro dinero para mantener a tu amante. Lo que te molesta es que te descubrí. Yo puedo explicar. ¿Explicar qué? Exploté finalmente. 8 meses de mentiras, 300 llamadas al mes con otro hombre, los hoteles, los besos, los regalos que le compraste con mi dinero. ¿Qué parte exactamente quieres explicar? Comenzó a llorar, grandes sollozos dramáticos. Fue un error. Lo siento tanto, no sé qué me pasó. Un error es algo que pasa una vez. Esto fue una decisión que tomaste cada día durante 8 meses. Cada vez que contestabas su llamada, cada vez que te metías en ese hotel, cada vez que me mirabas a la cara y me mentías. Es que tú nunca estás, siempre trabajando, siempre ocupado con el negocio. No te atrevas, la interrumpí. No te atrevas a culparme de tus decisiones. Si no eras feliz, debiste decírmelo. Debimos ir a terapia, hablar, intentar arreglarlo, pero tú elegiste traicionarme. Tú elegiste destruir lo que teníamos. Los niños, murmuró entre lágrimas. Piensa en los niños. ¿Ahora piensas en los niños? ¿Cuando pensaste en ellos mientras te revolcabas con ese tipo? Porque yo sí he pensado en ellos. Y es por ellos que voy a hacer esto de la forma correcta, legal, sin escándalos. Saqué otro sobre de mi portafolio. Estos son los papeles de divorcio. Ya están listos. Puedes revisarlos con tu propio abogado si quieres. Soy más que justo con la división de bienes. La boutique es tuya. Yo me quedo con el negocio de materiales. La casa se vende y dividimos el dinero. Custodia compartida de los niños, aunque pido que vivan principalmente conmigo durante el proceso escolar. No puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Divorciarme de ti después de que me fuiste infiel durante 8 meses? Oh, sí puedo, y lo voy a hacer. Iván no es nada, puedo dejarlo, podemos arreglar esto. ¿Iván? Ah, sí, tu noviecito vendedor de autos. ¿Sabes qué más descubrí? Que está casado, tiene una esposa y un hijo. Así que no solo me destruiste a mí, estás ayudando a destruir otra familia también. Vi la sorpresa en su rostro. No lo sabía. El muy mentiroso le había ocultado que también tenía familia. No, él me dijo que estaba separado. Y tú le creíste como la ingenua que eres, o tal vez no querías saber la verdad. Era más fácil así, ¿no? Pero ahora ya sabes. Ese por el que dejaste tu matrimonio, por el que traicionaste a tus hijos, es un mentiroso que tiene a su propia esposa en casa, esperándolo mientras él juega contigo. Se derrumbó completamente entonces, llorando de forma incontrolable. Pero yo ya no sentía nada. El amor que había tenido por ella durante 17 años se había evaporado en las últimas semanas, reemplazado primero por dolor, luego por rabia y finalmente por una fría indiferencia. «Tienes una semana para firmar los papeles voluntariamente», le dije poniéndome de pie. «Si no, lo hacemos por la vía judicial. Y créeme, con estas fotos y la evidencia de infidelidad, no te va a ir mejor». «Ah, y una cosa más». Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Era el portal de la compañía telefónica. ¿Recuerdas que cambiaste todas tus contraseñas pensando que así estarías segura? Olvidaste que yo pago el plan telefónico. Como titular de la cuenta, puedo ver mucho más de lo que crees. Cada llamada, cada mensaje, cada app que instalas, pensaste que eras tan lista, tan cuidadosa, pero ese detalle, ese pequeño descuido, fue lo que te expuso completamente. La dejé ahí, llorando en el sofá, rodeada de las fotografías de su traición. Subí a mi habitación, donde mis hijos dormían tranquilos, sin saber aún que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino. Ella firmó los papeles el 4.º día, sin pelear, derrotada. Habló con los niños antes que yo pudiera hacerlo.
contándoles su versión endulzada de la historia. Les dijo que papá y mamá ya no se querían y que era mejor separarse. Yo tuve que sentarme con ellos después y ser más honesto, aunque protegiendo los detalles más crudos. A veces los adultos cometemos errores, les dije, y esos errores tienen consecuencias. Su mamá y yo nos vamos a separar, pero eso no significa que los queramos menos a ustedes. Ambos seguiremos siendo sus padres, siempre. Mi hijo, con sus 15 años, era más perceptivo de lo que su madre creía. ¿Mamá te engañó con alguien más?, preguntó directamente. No tenía caso mentirle. Ya era suficientemente grande para entender, y merecía la verdad. Sí, respondí simplemente, y eso es algo que no pude perdonar. Pero quiero que entiendas que no es tu culpa ni la de tu hermana. Esto es entre su mamá y yo. Mi hija, más pequeña, solo lloraba preguntando si íbamos a seguir siendo una familia. Le aseguré que sí, solo que de una forma diferente. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. En México, cuando ambas partes están de acuerdo, se puede finalizar en unos meses. Vendimos la casa. Yo renté un departamento de 3 habitaciones cerca de la escuela de los niños. Ella se mudó a un pequeño apartamento arriba de su boutique. Pero la historia no termina ahí. Porque como dice el dicho, lo que se siembra, se cosecha. Y el karma tiene una forma particular de hacer justicia. 2 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como la esposa de Iván. Había encontrado mi número en el teléfono de su esposo, junto con fotos de mi exmujer. Quería saber qué había pasado. Nos encontramos en una cafetería y le conté todo. Le mostré las mismas fotos que el investigador me había dado. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo había sentido meses atrás. Me agradeció por mi honestidad y se fue. Una semana después, me enteré por amigos en común que la esposa de Iván había hecho un escándalo monumental. Fue a la agencia donde él trabajaba y lo confrontó frente a todos sus compañeros y clientes. Lo corrieron del trabajo en el acto. Luego fue a la boutique de mi exmujer y armó otra escena. Gritó, insultó, amenazó con demandarla por destrucción de matrimonio, algo que legalmente es complicado. Pero el mensaje se dio. El negocio de mi exmujer comenzó a sufrir. Los chismes se regaron rápido en Querétaro, que aunque es grande, sigue siendo una ciudad donde la gente se conoce. Las clientas conservadoras dejaron de ir a su boutique. Las ventas cayeron. Tuvo que despedir a su empleada y empezar a atender ella sola el local. Y lo mejor de todo, Iván la dejó. Cuando la situación se puso difícil, cuando su esposa lo corrió de la casa y su trabajo se fue al diablo, él simplemente desapareció de la vida de mi exmujer. Cambió su número, la bloqueó de todas partes. El gran amor por el que había arriesgado su matrimonio resultó ser un cobarde que huyó ante la primera dificultad. Mi ex intentó contactarme varias veces en los meses siguientes. Mensajes pidiendo perdón, llamadas llorando. Incluso se apareció en mi negocio un día rogando una segunda oportunidad. Le dije lo mismo cada vez. Era demasiado tarde. La confianza, una vez rota de esa manera, no se puede reparar. Y yo ya no era el mismo hombre que había sido antes, porque eso es algo que la traición hace. Te cambia. Ya no confío como antes. Ya no me entrego completamente. Hay una parte de mí que quedó cautelosa, protegida, con muros que antes no existían. Y aunque sé que eso no es sano, es la realidad de haber vivido 8 meses de mentiras con la persona que más amaba en el mundo. Hoy, un año después de todo esto, mi vida ha encontrado una nueva normalidad. Los niños están bien, adaptándose. Viven conmigo 5 días a la semana y con su madre los fines de semana. He vuelto a enfocarme en mi negocio, que por cierto ha crecido bastante.
Empecé terapia, algo que debía hacer hace años. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, poco a poco. ¿He perdonado? Esa es una pregunta complicada. He dejado ir la rabia porque cargar con ella solo me lastimaba a mí. He aceptado lo que pasó y seguido adelante. Pero perdonar en el sentido de olvidar y considerar que no fue grave, no. Lo que hizo fue grave. Destruyó una familia, lastimó a nuestros hijos, quebró algo que era sagrado. Mi exmujer ahora trabaja como empleada en otra boutique. Tuvo que cerrar la suya hace 6 meses porque las deudas la ahogaron. Vive en un departamento pequeño en una colonia modesta. Los sueños de emprendimiento y libertad que tenía se esfumaron junto con su reputación. Y aunque no me alegra verla mal, tampoco siento pena. Las decisiones tienen consecuencias. Ella tomó las suyas. En cuanto a mí, estoy reconstruyéndome. Algunos días son más difíciles que otros. Hay noches en que todavía me pregunto dónde fue que las cosas se torcieron, qué señales me perdí, qué pude haber hecho diferente. Pero entonces recuerdo que no fue mi culpa. Yo no tomé la decisión de engañar, de mentir, de traicionar. Esa fue toda de ella. Y hay algo que aprendí de todo esto. Nunca subestimes los detalles pequeños. Ella cambió todas sus contraseñas, borró mensajes, fue cuidadosa en muchos aspectos. Pero olvidó un detalle, que yo pagaba el plan telefónico. Ese pequeño descuido fue el primer hilo del que tiré, y cuando empecé a tirar, todo el tejido de mentiras se desmoronó. A veces la gente pregunta si volvería con ella si me lo pidiera hoy. La respuesta es un rotundo no. No porque sea rencoroso, sino porque finalmente entendí algo fundamental. El amor no es suficiente. Puedes amar a alguien profundamente y aún así saber que no son buenos para ti. Puedes tener historia juntos, hijos juntos, años de recuerdos, y aún así reconocer que lo más sano es alejarse. Lo que tuve con ella está muerto. Murió en ese hotel del Campanario, en esas mentiras diarias, en esos 8 meses de traición calculada. Y está bien que haya muerto, porque de sus cenizas estoy construyendo algo nuevo, una versión de mí mismo que es más fuerte, más sabio, más cauteloso, pero también más auténtico. Mis hijos son mi prioridad ahora. He aprendido a ser padre soltero, a cocinar mejor, a peinar a mi hija, a tener conversaciones difíciles con mi hijo sobre relaciones y respeto. Les estoy enseñando con el ejemplo que uno no se queda en una relación donde no hay respeto, sin importar cuánto tiempo hayan invertido en ella. Y cuando sean adultos y tengan sus propias relaciones, espero que recuerden estas lecciones, que sepan que merecen honestidad, lealtad, respeto, que no acepten menos de lo que dan. Que entiendan que el amor verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras. Esta historia no tiene un final feliz al estilo de las películas. No conocí a una mujer maravillosa que curó todas mis heridas. No gané la lotería ni me mudé a una mansión. La vida real no funciona así, pero tiene algo mejor que un final feliz. Tiene un final real, un final donde aprendí, crecí y sobreviví a una de las peores traiciones que uno puede experimentar. Y si hay algo que quisiera que alguien que está pasando por algo similar supiera, es esto: sí duele. Duele como nada que hayas sentido antes. Te va a quitar el sueño, el apetito, la concentración. Te va a hacer dudar de ti mismo, de tu juicio, de tu valor. Pero eso pasa, el dolor no es permanente, aunque en el momento se sienta eterno. Vas a sobrevivir, vas a reconstruirte, y un día, tal vez no pronto, pero eventualmente, vas a despertar, y ese será el primer pensamiento que tengas. Vas a poder pasar horas sin pensar en lo que pasó. Vas a volver a sonreír genuinamente. Vas a volver a confiar, aunque de forma diferente. Tu vida no terminó, solo cambió de dirección, y a veces el desvío termina llevándote a un lugar mejor que el destino original.
porque al final ella cambió todas sus contraseñas pensando que me estaba dejando afuera de su vida secreta, pero olvidó que yo pagaba el plan telefónico. Ese detalle, ese pequeño descuido, no solo expuso su traición, sino que me liberó de una relación que ya estaba podrida por dentro. A veces los finales, aunque dolorosos, son en realidad nuevos comienzos. Y yo estoy aquí, un año después, comenzando de nuevo. Más cauteloso, sí, más herido tal vez, pero también más consciente de lo que merezco y de lo que nunca volveré a aceptar. Y eso, en el fondo, no es un final triste. Es el comienzo de algo mejor.